Tenemos unas cuantas. Marta nos dice, empiezo a verme agobiada con las letras. Y veo que dice, todavía no soy morosa, pero tengo miedo a convertirme en morosa. Dos preguntas. ¿Cuándo uno se convierte en moroso? Desde la primera letra que no paga, desde la segunda, para que tú nos lo cuentes. Y si ella nos pide alguna alternativa. Dice, yo veo eso, que mi hipoteca sube, que tengo muchos gastos y que no tengo ninguna manera de salir de ahí. ¿Qué hace? ¿Negocia con su banco? ¿Vende su casa? ¿Qué le recomendamos? Bueno, lo primero, la morosidad, cuando una deuda entra en mora, que se denomina en términos bancarios, es cuando pasan 3 meses desde el primer impago sin que se haya satisfecho ese impago. Eso no quiere decir que el banco no nos lo vaya a reclamar antes, desde luego nos lo va a reclamar antes. Quien se ve en esa situación, pues tiene que ser una persona que realmente no pueda hacer frente a esos pagos y esta persona que consulta hace muy bien en ser previsora, porque por lo que hace mucha gente es acordarse cuando ya no tiene remedio, cuando ya no puede pagar, cuando ya está en una situación realmente comprometida. ¿Se puede negociar con el banco? Es una solución, irnos a nuestro banco y decir, oiga, usted quiere cobrar y yo quiero pagar. Ayúdeme o ayudémonos a conseguirlo. Y se puede negociar unas condiciones distintas para la hipoteca, o se puede negociar hacer una agrupación de deudas, una refinanciación, como hacen las empresas grandes, ¿no? que refinancian toda su deuda, la ponen a más largo plazo, con lo cual el impacto en la amortización a corto, en el mes a mes, sería en el caso de una familia, es muchísimo más suave y muchísimo más llevadero, claro. Y bueno, aprovechando lo de la manera de apañarte, es que hay mucha gente que en estas situaciones recurre a los famosos créditos rápidos. Sí. Sabemos que son muy fáciles de que te los concedan, pero yo no sé si tapamos agujeros de una manera en la que generamos otro más grande. Normalmente sí. De todas maneras, yo creo que pocos créditos rápidos se están dando. O sea, una de las primeras víctimas de la crisis de liquidez está siendo este sector del negocio del crédito, que es el crédito rápido, y también porque está dirigido a un segmento que no necesariamente es el más solvente. Entonces ahora los analistas de riesgos de las entidades son mucho más estrictos a la hora de conceder un crédito. Entonces ellos van a ver si tú lo estás pidiendo para tapar otro agujero anterior, muy probablemente no te lo van a conceder. Antes seguramente sí te lo hubiesen concedido, pero bueno, estas son las cosas que tienen los analistas de riesgos o las entidades financieras, ¿no? Que parece que tienen la razón siempre y parece que tienen ahí, en fin, edificios llenos de gente pensando para luego llegar a conclusiones tan descabelladas o a situaciones tan descabelladas como la que estamos viviendo ahora por culpa de ellos exclusivamente. ¿Y ahora va a cambiar eso? Es decir, con esta inyección que hacen los gobiernos en los bancos para que tal, al final vamos a tener más facilidad. ¿Cómo nos llega a nosotros eso? Vamos a llegar al banco y vamos a decir, oye, el gobierno te ha dejado dinero, ahora sí me tienes que decir que sí al crédito o a la hipoteca, ¿o no? Se supone, vamos a ver, el banco quiere prestar dinero. Hombre, pero tendrán que corregir también lo que han estado haciendo mal hasta ahora, Por supuesto que sí. Se puede comentar también qué tiene que cambiar después de todo esto para que, en fin, para que no vuelva a suceder, porque esto no es, digamos, que es una pequeña crisis en una entidad financiera. Es una crisis, como yo digo, mundial y global del dinero. O sea, lo que se está cuestionando aquí es el dinero, o sea, ¿para qué vale el dinero ahora? Si es que, digamos que tiene menos valor. Pero el sistema financiero tiene que subsistir y tiene que sobrevivir, porque si no, sí que sería una absoluta catástrofe. Entonces, las medidas son buenas, las medidas son correctas. ¿Qué hay que hacer después? Pues hombre, pues el sistema financiero tiene que estar mejor supervisado, en mi opinión, porque la falta de supervisión es lo que parece que ha causado ciertos desmanes a la hora de invertir y desde luego, pues, en fin, tener un poquito más de cuidado. No tanto con los créditos que concede como a lo mejor con las inversiones que realizan, ¿no? Y que nos empecemos a dar cuenta que el dinero no es un bien inagotable, es decir, que el dinero hay el que hay en el sistema, y que si se empieza a perder por las inversiones, pues esto no consiste en darle a la maquinita de los billetes, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado. Se sacarán importantes lecturas, yo creo, y habrá un elevado coste, desde luego. Pedro, nos preguntan varias personas por los planes de pensiones. Hay gente que dice, ¿qué hago con mi plan de pensiones? Gente joven, hay gente joven que ya lo tiene y gente que se está acercando a la jubilación. ¿Lo deja como está? ¿Lo mueve? Dejarlo. Es decir, si esas personas tenían pensado cambiar su plan de pensiones porque habían encontrado otro mejor o porque habían encontrado, que lo hagan. Y si no lo tenían pensado, que no lo hagan. Es decir, es muy difícil dar un consejo de este tipo, pero pues, yo creo que hay que transmitir un poco de tranquilidad y bueno, su plan de pensiones está bien en la entidad donde lo tiene, no lo va a perder. Y los ahorros por lo mismo y los depósitos de los bancos por lo mismo. Entonces, pues un poco de tranquilidad y va a ser lo que nos va a ayudar a salir andando de esto. Es que si no va a ser realmente complicado.
Pero otro tema, la fusión de cajas. El otro día el presidente hacía alusión en el Congreso de los Diputados y decía que, bueno, que podía ser, que había la posibilidad, y cuando se deja caer la posibilidad es que puede ser que tenga alguna información o alguna sospecha que pueda pasar. En caso de una fusión de cajas, ¿esto puede afectar a los clientes de esa caja, los que tengan o tengamos los ahorros en cajas? En absoluto. De hecho, ya se han producido fusiones de cajas anteriormente y no, lo único que en tu tarjeta Visa y en tu chequera va a poner un nuevo logotipo, pero tus relaciones con la entidad van a ser las mismas. Habrá un proceso durante el cual convivan las dos marcas, etcétera. Lo que hemos visto, las fusiones de cajas de bancos o de cualquier otra empresa. El BBV, cuando fue BBV, primero Bilbao, Vizcaya, luego Argentaria, pues son procesos en los que el cliente no tiene por qué verse afectado, en todo caso beneficiado por estar en una entidad más grande y a priori más sólida, claro. Perdona que no tengo más tiempo, pero es que hay una pregunta muy sabia que nos hace Martín. Dice, ¿hay algo bueno de esta crisis? Digo sabia, porque como todos estamos preocupados por lo que está pasando, él dice, ¿podemos hacer alguna lectura positiva? Debe ser Martín muy optimista, por cierto. Bueno, no, yo creo que es muy realista. Claro, de todo lo malo siempre hay algo bueno. Es decir, ¿qué es lo bueno de estar enfermo? Pues que te tienes que curar, ¿no? Entonces, ¿eso es bueno? Pues es mejor que estar enfermo. Entonces, lo bueno es lo que comentábamos antes, que se va a haber una revisión muy profunda de los errores que se han cometido y de las barbaridades que se han hecho a todos los niveles. Aquí yo creo que todos somos un poco culpables, desde los que queremos tener un coche mejor y una casa más grande, hasta el responsable de un banco que ha estimado que financiar a una inmobiliaria era la mejor manera de obtener una rentabilidad para la inversión. Entonces todo esto es lo que se va a poner en revisión y lo bueno será que después de esto pues estaremos en un proceso en el que haya más tranquilidad, en el que el ahorro tenga más valor, en el que quizás demos menos valor a las cosas materiales, que yo creo que eso es importante también, y sobre todo, pero sí que hay una cosa que yo quiero señalar y que quiero resaltar, que de la crisis no se va a salir si estamos abatidos por la crisis. Yo creo que sea cual sea la situación personal de cada uno, que las estamos viendo, que las hay las muy difíciles. No hay que perder la fuerza, no hay que perder el ánimo y las ganas de seguir adelante. Porque como ya no vayamos cayendo... Sí, bueno, a veces es difícil. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya sabes que volveremos a llamarte. Cuando queráis, estoy encantado. Que nos enteramos muy bien de todo lo que nos explicas. Muchísimas gracias. Así que hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Y a ti también, Madalena. Ya, vale. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa todos. 11